Continuando con estos videos eclécticos de Sumer, y acá, y combatiendo la corrupción, por supuesto, me dice que no. Voy a hablar del, como decía, no solo del príncipe Gudea, cuya fotito tan bonito están viendo acá. Este estilo de estatuística se llama estilo sumerio, ¿no? Es un estilo en el cual se le ve bien claro la solemnidad. O sea, esa pose se le llama en arte, se le llama pose majestática, así, de forma majestuosa. Es porque le está rezando probablemente uno de sus dioses. Y no, vuelvo a repetir, no tiene que ver con el tema de los Anunnaki o reptilianos, que eso ya me tiene bastante aburridito. La sociedad sumeria gobernó bastante tiempo Sumer. Porque lo que vendría a ser Sumer vendría a ser el norte de Irak actual, más o menos. Incluye un poquito eso sí también de Turquía, de Irán, pero sobre todo Irak. Irak es un país muy histórico, es un país privilegiado. Irak es la cuna de la humanidad, de la civilización humana prácticamente. Siempre la cuna, le llaman la cuna de la especie humana, podemos decir que Irak es la cuna de la civilización humana en cierto sentido. Disculpen el corte. De acuerdo a la lista real sumeria, ¿ya? Lista real sumeria, se iniciaron en Sumer los tiempos históricos, ¿ya? De hecho, al comienzo de la época sumeria histórica se considera un constante conflicto entre poleis. Poleis quiere decir ciudades-estado, obviamente. Pero esa es palabra término en griego koiné y en jonio ático. Lo voy a utilizar acá porque es muy práctico. Decir ciudades-estados es como decir el Vaticano, que es un pedacito de ciudad pequeño, no muy humilde. En cambio, las polis de la antigüedad eran ciudades grandes, generalmente fortificadas o amuralladas. No interesa que sea en Asia, África o Europa. Aquí en América también son ciudades amuralladas, pero estamos hablando del viejo mundo, Europa, África y Asia. Amuralladas con un buen territorio alrededor, incluso salida al mar a veces, y mar soberano, como diríamos ahora, y también inclusive también con una buena cantidad de ciudades amuralladas también, o aldeas pequeñas alrededor de la ciudad principal. No. Eso sí, de que hubo una especie de diluvio, como se menciona en el libro del Génesis en cantidad, sí lo hubo. Un momentito, amigos. La corrupción putria, no te descuides, mamá. Bueno, mira, acá de acuerdo, voy a usar la técnica, miren, yo podría poner mi propia metodología de separación, porque tienen que saber que los historiadores no estamos de acuerdo. Muchos creen, dicen, el pasado es único, el pasado es uniforme, ya no se modifica. No, no es así. El pasado cambia un montón. ¿Por qué? Porque los historiadores mismos no nos ponemos jamás de acuerdo. Unos dicen una cosa y otros opinan. Por ejemplo, yo no opino, como muchos, que el fin de la Edad Media tenga que ser la caída del Imperio Romano de Oriente. Para mí, el fin de la Edad Media o es la llegada de Colón a América, o más antes, la comienzo de la guerra de los 100 años. Y eso ha sido en el año 1300... unos 1320 y tantos aproximadamente, porque eso fue lo que provocó todos los cambios monstruosos en Europa en ese momento, y de hecho en todo el viejo mundo en general. O tomamos en cuenta eso, cuando cayó el Imperio Romano de Oriente, a nadie le interesaba ni tuvo mayor impacto en la Europa occidental. Los turcos de hecho ya se habían apoderado del sureste de Europa, solo estaban rodeando la ciudad de Constantinopla, que no había caído. Así que yo no cuento. Y conmigo hay un montón, solamente que otro montón de historiadores conmigo, que no están de acuerdo con eso, ponen sus propias fechas. Otros ponen como fecha de la edad moderna, por ejemplo, la llegada de la imprenta, con Gutenberg, por ejemplo. ¿No? Otros sí coinciden conmigo en eso de la llegada de Colón a América, ¿ya? Y otros me dicen que eso es la guerra de los 100 años también. Eso dependiendo. Yo no me puedo decidir todavía entre la guerra de 100 años o la llegada de Colón a América. Y como siempre veo a profundidad los detalles, yo diría que la guerra de los 100 años más que la llegada de Colón a América. Ahora vuelvo a repetir. Acá la vamos a dividir de acuerdo a los autores de estos libros en tres etapas, ¿ya? La primera linda etapa viene a ser 2900, o si quieren ya redondenlo a 3000 antes de Cristo, a 2700. ¿Ya? Supuestamente las dinastías que se iban a convertir en los reyes de Sumeria estaban en las polis de Kish. Y según la lista gobernaron 23 reyes. Obviamente que esa lista, por ser mítica, es un poco exagerada. Aunque hasta donde yo sepa, el rey Mebaragesi, creo que es su nombre en sumerio, así ha tenido alguna confirmación histórica. En el segundo periodo, ¿no? Vamos a poner 2700, 2550. Supuestamente la realeza, los principales reyes, y eso es puro cuento.
No, la lista real se elaboró por decir el 1000, no, menos, tampoco ya tanto justo, no, por decir el 1500 antes de Cristo, ya, o 1800 o 2000 antes de Cristo, póngale la fecha que quieran. Obviamente que no puso los datos históricos precisos. Escribió una versión que era agradable al rey de la época, que revisaba esa crónica. Y ese rey tenía sus motivos, sus amorcitos y sus pequeños odios contra reyes de tres dinastías por diversos motivos históricos. Porque el rey de tal dinastía humilló a sus antepasados, porque el de la dinastía de Kish le hizo la guerra a sus tatarabuelos, los de la ciudad o polis, mejor dicho, de Uru. Entonces ellos modificaban los datos disimuladamente. Cuando decimos que pasaba la realeza de una ciudad a otra, ténganlo en cuenta. Ni siquiera estamos seguros de que eso haya pasado. Y dos, que no quiere decir que no haya habido realeza, simplemente que según ellos esa realeza ya no era importante. La realeza principal por ejemplo pasaba a Uruk, y eso es mentira. Puede ser que el rey de Uruk era un muerto de hambre, piojosito, como la gente que había en ese momento vivía con bastante pobreza. Los mismos reyes eran bastante humildes en Sumeria, y por lo tanto el rey de Kish era un muerto de hambre probablemente, y el de Uruk era peor, pero según ellos el de Uruk era más importante. Eso se llama difamación y propaganda política histórica. Y es muy común en todo el tipo. Recién en las últimas épocas se ha podido fabricar historia ya más neutra en general. Pero siempre la historia está plagada de técnicas de propaganda. ¿No? En el segundo periodo, como digo, según ellos la realeza pasó Uruk, ¿no? Con una dinastía de 12 reyesitos. Pero otros que son históricos, se han aparentemente se ha cumplido existencia histórica, porque tampoco es que hayamos encontrado sus cadáveres. Si hubiéramos encontrado sus cadáveres sería algo mucho mejor. Enmerkar y Gilgamesh. Y Gilgamesh es de la famosa epopeya de Gilgamesh o poema del Gilgamesh, que es ese poemita que a veces le enseñan en los colegios a las personas, que la gente no pone atención a las clases y se les olvida, lamentablemente. Es así. Salvo los que nos gusta la historia, y incluso hemos ido a la universidad por eso, ¿no? Y Gilgamesh, como él ha sido protagonista de esa epopeya porque lo han novelado su vida. No vayan a creer, yo leo la epopeya del Gilgamesh y con eso conozco la verdadera y auténtica vida con dos de ellas del rey Gilgamesh, o mejor dicho, el emperador Gilgamesh. Para nada. Es como pretender que los datos que da Homero en Lidiada me dan la biografía perfecta de Aquiles, príncipe de los Mirmidones, o de Héctor, príncipe heredero de la ciudad-estado, o mejor dicho, polis de Troya. No. En